Y en la entrevista hoy nos visita el presidente del Euskadi Buru Batzar, Aitzol Egunon. Egunon, chicos, sí, vamos a recibir esta mañana a Íñigo Urkullu en un momento en el que la actualidad política da seguramente sus últimos coletazos antes del descenso de actividad que se supone se va a producir durante el mes de agosto. La última hora pasa por la reunión que mantuvieron ayer el Gobierno vasco, Diputaciones y Eudel para poder hacer frente a la situación económica, pero parece que fue más noticiosa la preparación de la cita en sí que luego la reunión. En unos minutos se lo vamos a preguntar a Íñigo Urkullu. Nueve 44 minutos, vamos ya con la anunciada entrevista del día. Íñigo Urkullu, presidente del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, lo hemos apuntado en más de una ocasión en los informativos del Punto. Había polémica en torno a la reunión entre Gobierno Vasco, Diputaciones y Eudel. Finalmente, esa cumbre, minicumbre o reunión, según para gustos, ya se ha celebrado. Y hay quienes piensan que la reunión ha ido muy bien y otros piensan que no ha sido para tanto. ¿Qué le han transmitido a usted? La información que tengo es que ha sido una reunión plana, que no ha respondido ni siquiera al orden del día de la convocatoria de la propia reunión por parte del consejero de Economía, y una reunión en la que sí se han decidido constituir 6 grupos de trabajo para el mes de septiembre, pero donde no ha habido datos ni de recaudación, ni de déficit, ni de ningún tipo de dato, ningún tipo de propuesta concreta por parte del Gobierno vasco. Pero bueno, vamos a mirar más en positivo, vamos a mirar al futuro y vamos a pensar que somos capaces también, desde el Partido Nacionalista Vasco, de ofrecer un liderazgo también en el ámbito institucional de cara a esta situación que afecta al conjunto de la sociedad. No sé cómo interpretarlo, no sé si le ha defraudado la reunión o realmente era lo que se esperaba, lo que usted esperaba de esa cita. No, es lo que me esperaba, ¿no? Porque lo que estamos viendo por parte del Gobierno vasco es en todos los órdenes un ejercicio de precipitación. Es un ejercicio de intentar simbolizar mediante escenificaciones de imágenes la capacidad de actuación cuando no estamos viendo nada concreto, nada palpable. No me esperaba otra cosa y, en todo caso, desde la responsabilidad que a las personas que representan al Partido Nacionalista Vasco en las instituciones intentaremos aportar a partir de este mismo mes ya, pero en el ámbito institucional desde el mes de septiembre para lo que pueda ser el año que viene. Enseguida abordaremos también ese asunto, pero ¿cree usted que la gente ya entiende que, lloviendo lo que está lloviendo en lo económico, los partidos políticos anden a la gresca simplemente por la convocatoria de una reunión? Pues no lo sé si anden a la gresca. Hombre, yo, por la convocatoria de una reunión, si se cita como cumbre, lo que entiendo es que en la cumbre tiene que estar el máximo representante institucional de este país, que es el Lehendakari, señor López. Y yo puedo entender que el Lehendakari, señor López, tenga tiempo para enseñar su casa, para enseñar a Ajuria Enea, para mostrar las dependencias de Ajuria Enea, o que tenga tiempo para recibir a los representantes de grupos folclóricos del Festival Internacional de Portugalete. Lo puedo entender y además me parece muy bien. Ahora, lo que no entiendo es que no tenga tiempo para estar en una reunión de esta naturaleza habiendo convocado a los diputados generales. Yo creo que, tratándose de lo que se trata, me parece que es necesario un rigor, es necesario una seriedad, es necesaria también una plasmación ante la sociedad de la importancia y trascendencia de las situaciones con la capacidad de liderazgo que pueda tener el Lehendakari, señor López. Si no ha estado, es una cuestión suya. Yo lo que no puedo es entender que el Lehendakari, señor López, no esté, que se convoque a los diputados generales dando a esta reunión un contenido que en todo caso debería haber sido un contenido de un Consejo Vasco de Finanzas. Sí, pero una pregunta que yo creo que mucha gente se puede hacer. ¿La reacción de los diputados generales hubiera sido la misma si en esa fecha no se hubiera clarificado que el Partido Socialista no va a apoyar finalmente, de momento al menos, la moción de censura en Álava? Porque claro, esa decisión, la reacción de los diputados generales se produce un poco después de saberse que el PSE no impulsaría un cambio en Álava. Habría sido la misma. Yo sé que los diputados generales han sido apelados a la lealtad institucional por parte del propio Lehendakari, señor López, y cuando se habla de lealtad institucional a los diputados generales, bueno, la cuestión tiene que ser recíproca, tiene que ser mutua, ¿no? Y los propios diputados generales, cada uno en su formato, han estado con el propio Lehendakari, señor López, a quien le han planteado también las preocupaciones, a quien le han planteado también las iniciativas, a quien le han planteado los proyectos que en cada uno de los territorios existen y sobre los cuales el propio Lehendakari, señor López, ha quedado en dar una respuesta. Ayer podía haber sido un día
magnífico para que el lehendakari señor López hubiera ofrecido una respuesta a lo que los propios diputados generales han emplazado al lehendakari señor López. Por cierto, señor Urkullu, ahí parece que el PNV ha perdido una apuesta porque ustedes se mostraban convencidos de que se impulsaría un cambio en Álava antes del verano y no va a ser así. Pues ojalá que eso ni antes del verano ni después del verano. Y además es una cuestión que ya no es una apuesta del Partido Nacionalista Vasco, es un juego que se traigan entre el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi. Nosotros lo que tenemos que hacer es ya dejarnos de este tipo de cuestiones, de preocupaciones sobre lo que pueda ser la gobernabilidad de la institución foral alavesa. Lo que estamos es empeñados en esa gobernabilidad junto con Eusko Alkartasuna y con Aralar en la institución foral alavesa y ofrecer a los ciudadanos alaveses y alavesas lo que son programas de gobierno que son los comprometidos por parte del Partido Nacionalista Vasco. Sí, pero ¿es un culebrón cerrado o realmente desde el punto de vista del PNV teme que se vuelva a reabrir después del mes de agosto? Ya no es una cuestión de temor o no por parte del presidente del Euskadi Buru Batzar. El presidente del Euskadi Buru Batzar estuvo con el lehendakari señor López. En este punto dije públicamente que no me había quedado tranquilo. Es una cuestión que corresponde gestionar al Partido Socialista de Euskadi en ese enredo que le quiere someter una y otra vez el Partido Popular, en esa escenificación del pago final de un acuerdo entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular, que no sé si está escrito, no está escrito, no sabemos muy bien, unas veces está escrito, otras veces no está escrito. Lo digo porque en este mismo programa yo he escuchado a algún líder de alguno de los dos partidos políticos afectados, del Partido Popular en concreto, decir que eso estaba pactado, pero que también habían acordado no decir nada públicamente. Ese es un juego que se trae entre el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi. Lo que sí parece claro es que después del verano, al margen ya de lo que vaya a ocurrir con la Diputación Foral de Álava, sí va a haber encuentros entre diferentes partidos, entre ellos liderado por el Partido Nacionalista Vasco, al menos inicialmente. Lo digo porque la propuesta parte de ustedes, de ese acuerdo interinstitucional para hacer frente a la situación económica. El Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular han confirmado que van a estar en esas conversaciones con ustedes, aunque, sobre todo el Partido Popular, criticara en su momento esa iniciativa por considerar que era más bien una estrategia, una estratagema política para, de alguna manera, mover el tablero político de Euskadi. Pues no se trata de ninguna estratagema, se trata de lo que usted mismo preguntaba y que es lo que la sociedad vasca reclama de las formaciones políticas ante la situación grave que estamos viviendo en el ámbito socioeconómico. Y vamos a intentar además que no sea en septiembre solamente, sino que incluso antes de que termine el mes de julio tengamos contactos entre los partidos políticos para profundizar en lo que es esa voluntad a hablar y las agendas y los órdenes del día, los temas que cada una de las formaciones políticas podamos poner encima de la mesa. Nosotros estamos dispuestos, ya hemos recibido algunas respuestas de algunos de los partidos políticos a los que nos hemos dirigido y vamos a intentar que, sin perder tiempo, ya este mismo mes de julio, antes de que termine el mes de julio, celebremos las primeras reuniones con las formaciones políticas de cara a ese ejercicio que yo creo que nos demanda la sociedad vasca y que tenemos que profundizar a partir del mes de septiembre. Sí, le quería preguntar al respecto porque hasta ahora solo hemos oído hablar del PNV como partido que lo propone, Partido Socialista y Partido Popular, pero no sé si habría que entender que también se extiende al resto de formaciones políticas. Sí, el Partido Nacionalista Vasco hizo llegar esta propuesta de acuerdo de estabilidad institucional, de lucha contra la crisis y también de garantizar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a todas las formaciones políticas con representación parlamentaria. Hemos tenido, por lo tanto, un especial énfasis en el Partido Socialista de Euskadi, en la medida en que es el Partido Socialista de Euskadi quien tiene la responsabilidad del Gobierno vasco, con el apoyo del Partido Popular, pero hay otras formaciones políticas que tienen responsabilidades de gobierno institucionales, sea en el ámbito de las diputaciones forales como sea también en los ayuntamientos. Por lo tanto, lo que pretendemos como Partido Nacionalista Vasco es compartir un diagnóstico y, además de compartir un diagnóstico, plantear en el conjunto del espectro institucional de la Comunidad Autónoma del País Vasco, desde ayuntamientos, diputaciones a Gobierno vasco, desde Juntas Generales a Parlamento vasco, un acuerdo de estabilidad institucional para hacer precisamente una lucha contra la crisis de garantías en todos los ámbitos institucionales. ¿Han recibido algún no por parte de algún partido al que se le ha invitado a participar en esos contactos? No, hemos, curiosamente, lo que suele suceder en algunos casos,
hemos escuchado en los medios de comunicación lo que no se nos ha dicho por escrito. Por escrito se nos ha dicho otra cosa a lo que luego se ha dicho en los medios de comunicación, pero no hemos recibido ningún no, afortunadamente, de las 4 formaciones políticas de las que hasta ahora hemos recibido respuesta. Esa propuesta de acuerdo interinstitucional, al margen de la repercusión que haya podido tener en la decisión final con respecto a la Diputación Foral de Álava, sabe usted que se habla de eso, pero hay personas que consideran que también se puede interpretar como un primer acercamiento del PNV al Partido Socialista o un acercamiento mutuo, porque aunque está abierto a todas las formaciones políticas, bien es sabido que a día de hoy las instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco las controlan mayoritariamente quienes las controlan, el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, que serían al margen de la ciudadanía quienes saldrían, según parece, beneficiados de un acercamiento. Sí, pero no reducimos nosotros el ámbito de juego al Partido Socialista de Euskadi, porque en ese ámbito institucional al que usted se refiere y la responsabilidad en las mismas, tenemos coaliciones de gobierno con Eusko Alkartasuna y con Aralar, por ejemplo, en la Diputación Foral de Araba, y tenemos una coalición de gobierno también en la Diputación Foral de Guipúzcoa con Alkarbide o con la formación política extendida de Eusko Alkartasuna. Y en los ayuntamientos también tenemos nuestras coaliciones de gobierno diversas con otras formaciones políticas. Por lo tanto, y además estamos hablando de una cuestión de fondo, y es cómo afrontar esta situación que afecta al conjunto de la sociedad, entendiendo que es una cuestión estructural, donde tiene que haber un diagnóstico común entre todas las formaciones políticas, si es posible, y también saber definir cuáles son los ámbitos de actuación y las prioridades que vamos a fijar desde las instituciones en orden a la capacidad de recuperación económica cuanto antes, en orden a impulsar el tejido productivo a aquellos sectores en crisis, en orden también a lo que es una política de gasto social a llevar a cabo en todas las instituciones, a la definición de cuál es el catálogo de servicios sociales que tiene que haber en todas las instituciones y quién es el competente para cada una de ellas. Bien, en todo eso yo creo que es necesario el concurso de cuantas más formaciones políticas, mejor. Después del 1 de marzo, después de las elecciones del 1 de marzo, sobre todo a partir del 10-11 de esa fecha, parecía imposible, pero ahora sí da la sensación de que podríamos asistir de aquí a unos meses a ese acercamiento al que yo hacía referencia, incluso a la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco con el apoyo del PNV. No sé si hablar de los presupuestos del Estado sería hablar también mucho o no. Está cambiando un poco el panorama. Se está abriendo la posibilidad. Todo está por ver, ¿no? A mí lo que me resulta paradójico es que por la presión, no sé si mediática, por la presión de determinados opinadores o de determinados prebostes de lo que son determinados medios de comunicación, se quiere hacer una política o se quiere hacer una imagen del Partido Nacionalista Vasco, como que es el Partido Nacionalista Vasco que está permanentemente quejándose, negándose, y no, el Partido Nacionalista Vasco tiene claro cuál es para el Partido Nacionalista Vasco lo urgente, y lo urgente es el liderazgo desde las instituciones. No existe solamente una institución que sea el Gobierno vasco, hay otras muchas instituciones, y lo importante es el liderazgo social que pueda llevar a la práctica del Partido Nacionalista Vasco. Y en ese sentido, el Partido Nacionalista Vasco, después del 1 de marzo, fue al Partido Socialista de Euskadi a quien le ofreció un acuerdo de estabilidad institucional y de corresponsabilidad, también en las instituciones del Gobierno emanadas de las Cortes Generales del Estado. Y en este sentido fue el Partido Socialista de Euskadi el que rechazó esa propuesta, pero posteriormente nosotros hemos seguido insistiendo que nuestro ámbito de trabajo próximo e inmediato es el de luchar contra la crisis económica, el de elevar el listón ético también ante otro problema como es el del terrorismo, el de la violencia, y sobre todo también un tercer ámbito de trabajo que es el de la profundización desde un perfil marcadamente institucional que tiene el Partido Nacionalista Vasco, profundizar en el autogobierno vasco y desde luego estar muy atentos a lo que pueda ser la rebaja de lo conseguido hasta ahora. Cambiando de asunto, parece que una de las polémicas de este verano va a ser la que hace referencia a la retirada de los carteles de las choznas o de algunos lugares en los que se suelen colocar fotografías de presos de ETA, y también la retirada de otro tipo de carteles y de pintadas de algunos municipios. Ahí parece que puede estar uno de los asuntos calientes del verano. Yo creo que esto se parió mal por parte del Gobierno vasco actual y viene también a reforzar ese criterio que tenía en relación a la reunión de ayer de Gobierno vasco y Diputaciones, cuando las cosas se hacen con precipitación, tratándose de cuestiones de fondo, y esta también es una cuestión de fondo, saber cómo hay que afrontar una dinámica en cuanto a los símbolos que puedan entenderse como ligados a lo que es violencia o alguna
influencia en ese sentido. Si hay además otras instituciones, que no es el gobierno vasco solamente, si hay otras instituciones que tienen sus propias competencias, hablemos de pintadas en los municipios, hablemos de pancartas colocadas en mobiliario urbano en los municipios y su retirada a quien corresponde, etcétera, si todo esto se pretende gestionar desde una orden que se dé en relación a un municipio concreto y una orden que se dé al Departamento de Interior y luego eso se generaliza, pues mal empezamos. Yo espero que esto se pueda reconducir. Esta es una cuestión de fondo que hay que analizarla en función de los partidos políticos que tienen también su implicación en cuanto a que son los partidos políticos con representación en los ayuntamientos los que también tienen que valorar. Es una cuestión que hay que hacerla con mucho tacto, con mucha prudencia, sabiendo cuál es el objetivo final, que probablemente compartamos todos el objetivo final, pero saber cómo gestionarlo de tal manera que además no incurramos en iniciativas que luego provoquen riesgos de seguridad. ¿El PNV va a dar algún tipo de orden a sus alcaldes para que actúen de una determinada manera en este asunto? Nosotros estamos desde la Asociación de Municipios Vascos, desde UDEL también, en el propósito de intentar conciliar esto con el Gobierno vasco, con el Departamento de Interior, con el Consejero de Interior, para saber cómo tenemos que gestionar de la manera más inteligente esta situación. Y no hasta el punto de que no ya podamos ser nosotros quienes seamos tachados de provocadores, curiosamente y paradójicamente por parte de otro mundo, sino que aquello que hagamos tenga todas las salvaguardas posibles, empezando por el de la seguridad. Por tanto, no va a haber una orden directa de la dirección del Euskadi Buru Batzar a los alcaldes para decir, tenéis que actuar todos de esta manera o de la otra. No, tenemos que enterarnos muy bien de cuál es el propósito que tiene el Departamento de Interior, intentar conciliarlo, saber qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que podemos hacer unos y otros, cuál es la competencia de cada uno. Y ya para terminar, una última cuestión. Ayer Aralar criticaba además con bastante dureza el último informe presentado por el Ararteko en referencia al apoyo institucional a las víctimas del terrorismo, entre otras cuestiones. Venía a decir que se trataba de un informe sesgado, que tenía una visión reducida del problema vasco, que defiende las tesis generalmente del Partido Popular y del Partido Socialista de Euskadi y que la condición de víctimas no otorga la razón ni la verdad política. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, este es un ámbito de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, donde existe una ponencia de víctimas del terrorismo, siendo que efectivamente tanto en relación al Plan de Paz y Convivencia presentado por el Gobierno vasco anterior, como también al cometido de la ponencia de víctimas del terrorismo, Aralar se ha significado también por otro tipo de planteamientos o de iniciativas que son respetables, pero hay que diferenciar los ámbitos de lo que es lo contemplado en la Ley de Víctimas del Terrorismo a otras cuestiones. Yo creo que este es un tema del que mejor no debatir tampoco en público, más necesario conciliarlo en el seno de las ponencias existentes en el ámbito parlamentario y también abogar porque efectivamente aquí desde el ámbito institucional hay que hacer un ejercicio de preservar todos los derechos humanos de todas las personas sin excepción y también tener en cuenta el sufrimiento que todas las sensibilidades hayan podido tener o padecer. Así que si le pregunto directamente si comparte o no el contenido del informe, bueno, tendría mis matices a ese informe también, pero yo abogo porque en los últimos años se está haciendo un trabajo muy importante en relación a las víctimas y lo que sí diré también en relación a ese informe es que las víctimas son diversas, plurales, tienen cada una de las víctimas su propia ideología, su propio pensamiento, no obedecen por lo tanto a un discurso ni a un pensamiento unívoco ni uniforme y que hay que entender que las víctimas tienen que tener palabra para lo que es la expresión de sus sentimientos, para la reivindicación de lo que es la memoria, la verdad, la justicia, pero más allá de eso el papel político es como el que corresponde a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país. No por ser víctima tiene un papel político mayor que el de cualquier ciudadano o ciudadana. Íñigo Urkullu, presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, gracias por acudir por última vez durante esta temporada al Punto. Que tenga un buen verano y hasta la temporada que viene. Eskerrik asko. Hasta cuando sea. Ha sido un placer. Bueno, pues hasta aquí la entrevista del día. Cuando son las 10:03, recuperamos los titulares de la jornada.